Hola Pablo. Hola, ¿cómo va? Bien, bien. ¿Y tú? Pues muy bien, muy bien. Aquí con varias bolas en el aire porque estoy de papá soltero, entonces terminé de cocinar, de hacerle un postre a Dante y me vine corriendo a hacer el vivo. Así que, así que bien, Ocupado. ocupado, ocupado. Pero bueno. Este, bueno, muchas gracias, San, vamos a esperar un poquito que se sume gente. Ahí ves un número arriba que es el número de gente que se está sumando. Y también hay un número de gente que se suma directamente por YouTube, porque esto se muestra también por YouTube y esos números no los vemos, ¿no? Pero hasta ahora la experiencia que tenemos es que más o menos la misma gente que lo ve por Instagram lo ve en vivo por YouTube, más o menos en la misma cantidad de gente. ¿Sí? Así que, bueno, y gracias por aceptar hacer esto en español. Gracias a ti por la invitación. Por nada. A Eh, ver qué tal mi español, ¿eh? Porque es un poco oxidado, me parece. no pasa nada. Mira, yo siempre digo que estas charlas nos dan el privilegio de meternos en la intimidad en las casas de la gente, especialmente en estos tiempos de pandemia, ¿no? Que todo el mundo está en cuarentena, o está encerrado, o está en confinamiento. Y bueno, y el teléfono con nuestras caras está probablemente al lado de una taza de café al lado de una ducha, o a alguien que está despertándose de la siesta, o que está en un balcón mirando un paisaje hermoso, o no. Así que tenemos ese privilegio de estar en la intimidad de la gente, entonces por eso es que estas charlas también tienen ese espíritu, de hablar como si estuviéramos en esos lugares, en esos lugares tan íntimos. Así que bueno, si te parece, ya tenemos 50 personas casi eh, en, mirándonos por este medio. Así que quería pedirte que por favor te presentes. En, Bueno, empieza por donde quieras. mi nombre es Anmoté, tengo 41 años y trabajo en la FAO. En la FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y mi oficina es en Roma, en Italia, y bueno, aquí estamos en mi departamento en Roma. Y bueno, yo soy ingeniera agrónoma de formación con un doctorado en agrosistemas y ahora estoy oficial de desarrollo de la ganadería con los temas de desarrollo sostenible en la FAO. Entonces tengo mucha suerte porque trabajo con un montón de países diferentes en el mundo y bueno, el trabajo es apoyar a los países a desarrollar políticas, pero también inversiones o proyectos de desarrollo sostenible en el tema del ganado. En ganadería, o sea, En trabajas en ganadería, sí, ganadería particularmente. Yo particularmente. un rato, hace 2 horas, hice un anuncio de esta charla cuando estaba cocinando carne, pero carne, te aclaro para que no me retes, carne de pastizal, de origen sostenible, etcétera, etcétera, animales que viven bien, que viven afuera, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, quería preguntarte cómo estás viviendo la pandemia, cómo estás viviendo este momento que estamos viviendo en el mundo, pero no tanto como Ana Motet, especialista en ganado en la FAO, sino como Ana, el día a día, como persona. ¿Cómo lo vives? Bueno, tengo que decir bastante bien. Tengo mucha suerte otra vez porque este trabajo con la FAO lo puedo hacer de la casa. Es un poco difícil trabajar con países a veces desde lejos, pero todavía se puede hacer el trabajo. Entonces no tengo mucho que cambiar para mi trabajo. Ahora estoy en Roma, pero al principio de la cuarentena, inició aquí en marzo. Yo estaba en Alemania con mi pareja, porque él trabaja allá y tenemos casa allá. Entonces, tuve mucha suerte porque pudimos estar juntos por 2 meses y normalmente no lo podemos hacer tanto porque tenemos trabajos muy diferentes y me parece que, bueno, este tiempo de cuarentena fue bueno para mí. Ahora comí un poco porque regresé a Roma, estoy un poco solita a casa, trabajo muchísimo, es difícil pararse, ¿no? Cuando no tienes
alguien para decirte para el trabajo es difícil porque no cambia la idea, siempre estás en tu idea de Claro, trabajo, pero eh, tengo mucha suerte porque la vida es bastante fácil para mi casa. está bueno. O sea que tu pareja y vos viven en países diferentes. Él vive en Alemania y vos vivís en Italia. Y se Sí, ven cada bueno. tanto, no voy a Bueno, preguntar cada cuánto. nos conocemos de 20 años, entonces ahora podemos pasar algunos días sin vernos, pero sí, ahora es así y a ver cuánto tiempo podemos quedarnos así. Claro, claro, claro. Sí, en realidad es para las parejas que tienen ese ritmo, esa situación, ya sea dentro de un país o entre dos países, ha sido difícil, ¿no? Ha sido difícil Sí, la es cuarentena. difícil porque también ahora dentro de la Europa podemos viajar, pero él trabaja ahora en Texas, en los Estados Unidos, entonces no sabemos cómo puede regresar a Europa, si va a tener otra cuarentena, entonces no hay muchos vuelos después del trabajo, entonces bueno, es un poco complicado, Sí, sí, pero me parece que es complicado para todos ahora. complicado para todos, sí, sí, sí. Sobre todo, como siempre decimos, para la gente que depende de la movilidad para su trabajo, ¿no? Entre ellos, los agricultores. Claro. Eh, Te quería preguntar también, más allá de cómo vivís ahora la pandemia, ¿qué reflexión te merece? Nuevamente, no como oficial de la FAO, sino como persona. ¿Qué, qué pensás de la pandemia? ¿Cómo ves el futuro? ¿Te parece que esto va a seguir por mucho tiempo? ¿Te da miedo? ¿Te da ansiedad? ¿Te parece una oportunidad? ¿Qué reflexión te merece la pandemia? Pues es un poco de todo lo que dijiste, ¿no? Al inicio era mucho de ansiedad porque, bueno, tuvimos unos sitios de internet con número de casos y yo casi cada día yo estaba mirando el número de casos por todos los países, a ver cómo estaba cambiando. Entonces, mucho de ansiedad. Pero después, sí, sí, bueno, por todas partes del mundo tuvimos que hablar de cambiamientos, ¿no? De lo que no podemos seguirle hacer en nuestros sistemas económicos, lo que también pueden explicar un poco la pandemia. Es muy complicado, pero sí, ya sabemos que hay cosas que no podemos seguir que hacer, ¿no? Pero tengo también un poco de miedo porque, bueno, ahora en Europa ya estamos saliendo de la cuarentena, entonces las reglas son un poco más ligeras y ya vemos que todos hacen lo que estaban haciendo antes. Entonces, el tema de cambiar, que escuchemos por todas partes durante la cuarentena dura, quiero decir, ahora me parece que ya se fue, ¿no? Entonces tengo otra vez la ansiedad que, bueno, no puede servir esta cosa del mundo de después. No vamos a aprovechar para hacer lo que se necesita de hacer para llegar a este mundo, ¿no? Entonces, bueno, hay una cosa muy sencilla. Durante la cuarentena en Italia estaban hablando de limitar el número de gente en la playa después cuando se podría ir y poner un poco de distancia como se parejas de plástico y todo. Bueno, yo fui a la playa la semana, el domingo que pasó y es siempre lo mismo, ¿no? Hay tanta gente y bueno, el tráfico no ha cambiado nada. Nada. No, es cierto, acá pasa un poquito lo mismo, ¿no? Y la gente como que se va olvidando. Y eso es interesante porque, bueno, yo lo vivo entre los dos países porque acabo de venirme desde Argentina y estamos como en fases diferentes. En Argentina está Sí, aumentando el número mientras que acá está cayendo, ¿no? Y bueno, y aquí lo que en Argentina todavía nos decimos, bueno, esto tiene que ser una oportunidad para que las cosas cambien, ¿no? Como sí. bueno, nos demos cuenta de lo complicado que es nuestra vida, nuestros modos de consumo, de vida, etcétera. Y bueno, y cambiar de... Pero aquí la verdad que ya se ve como que la gente está volviendo a lo normal, ¿no? Eh, Hay algunos resurgimientos de la enfermedad en algunos casos que hacen que la gente diga, bueno, no vayamos tan rápido, ¿verdad? Pero sí es cierto que es muy difícil una vez que pasa la cuarentena y bueno, las tensiones, ¿no? La gente en cuarentena está con muchas ganas de salir y muy cansado de la cuarentena y les cuesta justificar la necesidad, etcétera. Entonces, bueno, cuando salen, y salen, ¿no? Y van a la playa y van todos a la playa
Entonces eso se está viendo acá, se está viendo en Italia, y me parece que en Argentina se va a ver en Argentina, en Latinoamérica, cuando pase el pico, ¿no? Sí, Lamentablemente. hay una cosa también con los periódicos, ¿no? Porque lo que puedes leer, bueno, cuando te tienes que quedar a casa, tienes el internet, los periódicos, tienes todo que puedes leer, ¿no? Y los mensajes que puedes ver son, bueno, hay que cambiar, y algo un poco dramático, ¿no? Un poco de ansiedad para todos. Pero después lo que las personas quieren ver es otra cosa. Entonces los periódicos cambian de idea también y te Claro, ponen cosas que son ligeras, que son, bueno, regresar a la playa, todo normal, ¿no? Entonces hay también la comunicación que me parece que tenemos que cambiar, claro. porque la influencia que tenemos con la gente, con los políticos también tiene que ver con los periódicos. Y eso me parece que no nos preguntamos lo que tenemos que hacer con este tipo de mensajes. Claro. La FAO, o la FAO, para quienes no están familiarizados, es un organismo político que trabaja con los gobiernos de los países, ¿no? Sí, correcto. Entonces, ustedes tienen consultas de los gobiernos, y ustedes apoyan a los gobiernos, por ejemplo, en el desarrollo de sus políticas agrícolas, agropecuarias, etc. Ustedes, como FAO, ahora sí, reciben muchas demandas en relación con la pandemia y con lo que el sistema alimentario, cómo habría que adecuar las cosas, o cada país se la va arreglando como les parece. Bueno, hay un poco de todo porque los países pueden pedir cosas a la FAO, pero también pueden arreglar sus cosas solitos, ¿no? Entonces, tenemos un montón de, de países que nos piden ayuda para emergencias. Entonces tenemos que ver cómo podemos hacer para evitar que con cuarentena, con menos movimientos, las cadenas alimentarias se fallan, ¿no? Que ya no pueden hacerle el trabajo de poner pan sobre la mesa. Entonces hay diferentes puntos en las cadenas que tienen que trabajar con la FAO, pero también puntos que no son muy bueno, la logística, la cosecha, todo eso que ya sabemos, pero también puntos un poco más que son menos evidentes, como por ejemplo la salud de los animales. Es una cosa muy importante porque los productores ya no tienen acceso a medicinas, por ejemplo, o a soluciones para parásitos. Y todo eso se va a ver más tarde, ¿no? No es inmediato, pero se va a ver más tarde en Claro, la más producción. adelante, más adelante. Entonces, hay cosas así que tenemos que anticipar y que también trabajar con los países, pero también con el sector privado, con los veterinarios, con todos los socios de las cadenas para evitar bueno, que la producción cambie demasiado después de la pandemia. Claro. Bueno, en algunos aspectos tal vez sería bueno que cambie, ¿no? En Sí, forma cualitativa, ¿no? No tanto cuantitativa, porque necesitamos comer, pero cualitativamente sería interesante que cambie, ¿verdad? sí, seguramente. Bueno, eso es una buena forma de empezar con nuestro tema de hoy, que es la agroecología y la agroecología en la FAO. Y antes de entrar a hablar de la herramienta, que bueno, mucha gente está escuchando esta charla porque estamos, como tú te expliqué, tenemos un ciclo de charlas organizado por el INTA de Bordenave, uno de los INTAs de Argentina, que lo que hace es, bueno, ellos son parte de la red de agroecología del INTA, y lo que hicieron fue hacer una charla cada jueves, una charla por principio, tomando los 10 principios, los 10 elementos de la agroecología. Entonces, para cada uno de los elementos se invitó a un especialista que habló de ese elemento, de ese principio. Y entonces, por eso es que queríamos que estuvieras un viernes, porque este jueves es la última. Y bueno, era lindo tener tu charla tu entrevista como cierre, ¿verdad? Pero no importa, estamos en la semana de cierre de los 10 Perdón principios. por esto. No, no hay problema. Una infidencia para el resto, te voy a delatar. Cuando le dije a Anne de hacer esto un viernes a las 18 horas, para nosotros acá en Europa serían las 23 horas. Y me dijo, después de 3 meses de cuarentena, un viernes a la noche no me voy a quedar haciendo nada en casa. Menos hablando de la FAO. ¿Viste? Así que bueno.
Bueno, hablando entonces de la agroecología, y vamos a hablar de la herramienta TAPE o TAPE, que es la herramienta que usa estos 10 principios que hemos estado discutiendo nosotros como fuente para generar indicadores. Te quería preguntar primero, antes de hablar de eso, ¿cómo surge el interés por la agroecología en la FAO? Porque para mucha gente es un poco raro. ¿Sí? Para mucha gente, Ujú. bueno, son las Naciones Unidas, tienen una historia, etcétera, tiene una cierta connotación. Y bueno, para mucha gente dice, bueno, ¿cuál es el interés de la FAO? Hay muchos que lo ven como algo positivo y dicen, bueno, qué bien que la FAO se mete ahora con la agroecología. Y otros que dicen, pero pará, ¿por qué la FAO en la agroecología? ¿Qué pasa con esto, no? ¿Cómo surge ese interés? Bueno, lo que pasa es que la FAO es muy grande, ¿no? En la FAO trabajan más de 10.000 personas en todo el mundo. Entonces, siempre hemos tenido colegas trabajando con algunos temas de la agroecología por todas partes del mundo. Tenemos especialistas en ganadería, pero también cultivos, suelos, pesca, bosques, pero también inversiones, asociaciones, cómo trabajar con los productores. Entonces, los temas estaban un poco por todas partes de la FAO ya, como en otras organizaciones, ¿no? Um, para mí, lo que empezó realmente el programa de trabajo sobre la ecología en la FAO fue la preparación del Simposio Internacional del 2014. Um, con, trabajando varios expertos, también un grupo de la sede de FAO en Roma, empezó a desarrollar un programa para una reunión internacional a Roma con todos los expertos que podemos llevar a Roma, con representantes de la academia, pero también de la sociedad civil, de países que están interesados y todo eso. Y bueno, cuando empezamos este trabajo un poco especial sobre una reunión tan grande, para mí es cuando empezamos el programa de trabajo. Y después hubo unos puntos de desarrollo a partir de este momento. Pero para mí es así y la motivación inicial me parece que era llegar a una, si se puede, a un tipo de definición de la agroecología. ¿Qué es realmente? ¿Cómo se hace en este país? ¿Cómo se hace en otro país? ¿Quién lo hace? Pero ¿Para ¿cómo, qué? si te puedo interrumpir, cómo surge el interés? ¿Son los países miembros de la FAO los que piden que la FAO haga este simposio y se interesa en la agroecología? ¿O son los empleados o la gente como vos, como otra gente, las ovejas negras de la FAO que dicen, queremos traer la agroecología a la FAO? ¿O es el director? En ese momento el director era Graciano da Silva, que era una persona abierta a la agroecología. Es ¿Cuál un fue el poco de principal? todo. Es un poco de todo porque, bueno, sí, los expertos de la FAO sí ya tenían contactos con los expertos de fuera, con los socios, como dije, de investigadores que se encargan de la agroecología por tantos años, de la sociedad civil. Entonces, hay un poco un movimiento de parte de la gente, pero también del director que se interesaba mucho en el tema. Y también en los países a quienes les interesaba. Por ejemplo, el primer simposio fue apoyado por Francia, porque en este momento el gobierno tenía un interés muy fuerte y con otros países también, no es el único, pero hay también Senegal que apoyó muchísimo. Entonces, es un poco de todo, un poco de esfuerzos por todas partes y tengo que decir que no es lo mismo para todos los temas de trabajo. Hay unos temas por cuales no tenemos un movimiento así de desarrollo por diferentes partes, ¿no? Entonces es un poco especial lo que se hizo con la agroecología y lo que pasó es que a un punto en la historia de la FAO, estos esfuerzos se encuentran en un lugar común y ya empezamos algo oficial. Sí, yo recuerdo que cuando se fue ese simposio que yo participé, al cerrar el simposio, bueno, que efectivamente fue Francia, Costa Rica, Senegal, fueron los países que lo impulsaron. Y esto es por ahí es interesante para nosotros los argentinos,
hubo 4 países que lo boicotearon, que fueron Argentina, Canadá, Estados Unidos, Australia, ¿no? Y que exigieron que la FAO hiciera un congreso de biotecnología o algo por el estilo, ¿no? Como se hacen agroecología, entonces háganos uno de biotecnología. No, pero no importa. Pero me recuerdo que Graciano da Silva, el director de ese entonces, brasilero, que había trabajado con el programa Fume Cero, etc., él dijo, al cerrar, dijo, bueno, la agroecología ha entrado en el templo de la Revolución Verde, al cerrar el simposio, ¿no? Lo cual fue muy interesante. Sí, Pero sí. hoy por hoy, ¿cómo está? Yo sé que no puedes comprometerte con opiniones y demás, así que no te voy a pedir nada específico, pero ¿cómo ves la sostenibilidad de la agroecología dentro de la institución? ¿Te parece que es algo que va a seguir o es algo que ahora está más difícil? Bueno, es importante decir que la agroecología es un tema muy importante para la FAO ahora y empezamos algo que no se va a parar ahora. Porque ahora tenemos ¿cómo se dice? Un mandato de parte de los países, de los 194 países, para hacer un tipo de trabajo en la agroecología que no se puede parar. Lo empezamos y es oficial. Tenemos bueno, los países nos pedimos oficialmente de trabajar en ese tema. También tuvimos unos puestos oficiales creados en este tema que para mí es muy importante. Por ejemplo, mi puesto de trabajo no es en el tema de la agroecología, pero del desarrollo sostenible de la ganadería. Y tengo 30-40% de mi tiempo sobre el tema especial de la agroecología. Pero tengo unas colegas que trabajan solamente en este tema, en países diferentes del mundo, unos en Roma y otros en otras partes. Y empezamos redes oficiales, programas, proyectos. Entonces, no se puede parar. Y me Claro. parece que hay un interés cada vez más grande también dentro de la FAO para trabajar en este tema. Tenemos ahora que empezamos a trabajar, bueno, de lo que vamos a practicar después de medidas, de indicadores, ya tenemos puertas de entrada para todos y ya Claro. vemos que todos quieren trabajar con nosotros en este tema y con el grupo de trabajo de la agroecología, que es más grande que TEPA, que hay otros proyectos también. Entonces, Claro, interesante. me parece que es un momento muy bueno porque, bueno, sí, es verdad que la FAO ahora quiere trabajar en el tema de innovaciones, que es una prioridad, y me parece que la agroecología es lo que estamos desarrollando, es parte de estas innovaciones. Y Bien, es así que lo tenemos que presentar. perfecto. O sea que, digamos, la FAO tiene, en su sistema de gobernanza, tiene a los países miembros, representantes de los países miembros, que son un consejo que le dice básicamente a la FAO hacia dónde tiene que ir. Y Eso los sí. miembros de esos países aprueban y apoyan la agroecología. Entonces no puede venir un nuevo director a cambiar eso. En realidad es una dirección que ya está tomada, ¿verdad? Sí, es verdad, sí, sí. Bien, está muy bien. Es el mandato de trabajo de la FAO ahora de trabajar en este tema, entre otros temas, Bien. seguramente, pero es oficial. ¿Y qué ha hecho hasta ahora la FAO? O sea, no solamente tú, ¿eh? Pero en general, los diferentes grupos que han trabajado en la FAO, sobre la agroecología, en relación a la agroecología. Más allá de la herramienta TAPE, Ujú, que vamos a ujú. hablar, pero ¿qué otras cosas ha hecho? Bueno, empezamos con este simposio que te comenté y donde estabas. Y eso fue el inicio de un proceso de lo que llamamos diálogo internacional. Y después de este simposio internacional hicimos unas tantas reuniones en las regiones de todo el mundo, creo 7 u 8 simposios regionales con más de 1000 personas, expertos. Y este proceso de diálogo, el objetivo era de colectar las informaciones de cómo se estaba haciendo la agroecología en todas partes del mundo, en todos los sistemas, cómo se llamaba, porque a veces no tenía el mismo nombre. Hay unos países en el mundo donde, bueno, lo que caracteriza la agroecología se llama otra cosa. Pero este proceso fue por eso, para documentar, para entender lo que se hace y quién lo hace, cómo se hace, cómo lo podemos apoyar. Y este proceso llegó a los 10 elementos
y creo que ya comentaste de estos 10 elementos, que son un poco lo que bueno, los 10 elementos se pueden encontrar en todos los sistemas agroecológicos del mundo, son como una cosa común, ¿no? Que permiten de definir un poco más la agroecología. Y eso es parte del trabajo de la FAO, después de esta consultación, de este diálogo, llegar a una proposición de elementos que pueden ayudar a la definición de la agroecología, que sean válidas por todas partes del mundo. Claro. Y pues no, la última cosa, bueno, tenemos proyectos también de desarrollo de la agroecología, tenemos una plataforma de conocimiento de la agroecología, Agroecology Knowledge Hub, y cuando hicimos el segundo simposio en el 2018, empezamos una iniciativa que se llama Skilling Up, y el objetivo es, bueno, moverse del diálogo a la acción, ¿no? ¿Cómo podemos en práctica apoyar al desarrollo de la agroecología? Bueno, como un resumen de lo que hacemos. Bien. Bueno, esos diálogos regionales han sido muy importantes porque, bueno, en lugares como América Latina, América del Sur, América del Norte, incluso se conoce bastante lo que es la agroecología, si bien hay muchas definiciones y hay mucho debate aún, pero en otros lugares del mundo la primera vez que se oía hablar de la palabra agroecología, ¿no? Sin embargo, hay países, por ejemplo, que tienen una historia de agroecología milenaria, como China, pero que nunca habían hablado de agroecología con ese nombre, ¿no? Por ejemplo, si hablamos nomás de agricultura orgánica, la superficie de agricultura orgánica en China es más grande que Francia, Alemania e Italia juntos, ¿no? Es enorme. Y tiene ellos dicen que tienen miles de años de agricultura orgánica, Sí, crecimiento agroecológico, etcétera. Entonces, pero tal vez no estaban usando ese nombre, ¿verdad? Lo mismo pasa en Indonesia, lo mismo pasa incluso en Australia. En España mismo se hablaba de agricultura ecológica, no necesariamente de agroecología. Así que eso fue importante, esos diálogos regionales, porque también pusieron sobre la mesa el término agroecología y el movimiento y explicaron que hay una historia detrás, que sí. bueno, en Latinoamérica ha tenido una historia mucho más larga y más importante, ¿no? Sí. Bien, y ahora sí, si entramos en el tema de la herramienta que nos compete, la herramienta TAPE, ¿sí? ¿Nos puedes contar en pocas palabras qué es la herramienta TAPE? Si querés empezar por la herramienta y después nos contás el proceso, o si querés empezar por el proceso y llegamos a la herramienta, como vos quieras. Pero son dos cosas que van juntas, ¿no? El proceso, la herramienta, como ya sabes. Bueno, no, quizás empezamos con el proceso, ¿no? Porque ya comentamos que empezamos con este tema de una herramienta de medición de la agroecología porque los países querían querían que nosotros lo hagamos, ¿no? Entonces es una cosa importante porque quiere decir que, bueno, ahora en qué es la agroecología, cómo se puede medir. Y no estoy segura que todos escuchan. Sí, te escuchamos. Hola, Pablo, ¿me escuchas? Yo sí. Yo sí. Hola. Ok, perdón. Sí, ok, sí, sigo entonces. Pues entonces empezamos este proceso como participativo, porque, bueno, ya sabemos que hay un montón de gente por todas partes del mundo que ya trabajan a desarrollar sistemas de mediciones con indicadores para caracterizar los sistemas agroecológicos y también para ver cómo funcionan, qué tal el desempeño en términos de rendimiento, pero también de todas las otras cosas que son importantes para el desarrollo sostenible de la agricultura. Entonces, este proceso fue participativo y empezamos bueno, a aliar todos los sistemas que ya existaban y a platicar un poco con los expertos. Les invitamos a una reunión de 70, 80 personas en Roma por 3 días para ver lo que se puede hacer, qué se necesita de hacer, porque tenemos un mandato, pero queríamos también preguntar a los expertos
qué le podía servir un poco más. Porque ya tenía cosas, pero ¿qué estaban esperando de parte de la FAO? ¿Cómo podemos ayudar? Y lo que vimos es que, bueno, se necesitaba de hacer no hacer una cosa nueva, sino una cosa que puede hacer una consolidación, no sé si se puede decir en español, de lo que ya existaba. Entonces, había todavía un hueco, por todos los sistemas que ya existaban, había un hueco metodológico y también de diseminación de resultados. Y eso es lo que empezamos a hacer con el TAPE. Y bueno, el TAPE es una herramienta que tiene diferentes etapas y quiere decir Tool for Agroecology Performance Evaluation. Entonces es para el desempeño de la agroecología con todas las dimensiones del desarrollo sostenible, no solo el medio ambiente o la economía, pero también la dimensión social es muy importante en la herramienta. Y pues tiene etapas, como dije, hay una etapa que está basada en los 10 elementos y otra etapa que es un poco más objetiva, cuantificada, con indicadores clásicos y también otros que son un poco menos clásicos, con indicadores bueno, el trabajo para los jóvenes o la exposición a los pesticidas o cosas que no se miden tan frecuentemente en las herramientas clásicas de desempeño de la agricultura. Claro, vale destacar que en esa reunión en la cual hubo representantes de 80, 70, 80 organizaciones de todo el mundo, también se ha invitado ahí a expertos, a gente que ya había desarrollado herramientas de evaluación. Sí. Estaba Clara Nichols, de la SOCLA, estaba Santiago López Ridaura con el MESNIS, estaba Paulo Petersen con Con el Lume, Lumen. Lume, estaba la gente que trabaja en Burkina Faso, no me sale el nombre ahora, ¿GTA? El GTA. 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 Bueno, había varias experiencias, o sea que en realidad la herramienta se construye también a partir de todas esas experiencias ya existentes, ¿no? Sí, porque son grupos que desarrollan herramientas que a veces son un poco específicas por los tipos de sistemas que tienen en los países donde trabajan, ¿no? O que, bueno, que sirven un objetivo especial. Quieren ver a cómo apoyar el desarrollo local, ¿no? Entonces, por ejemplo, el MESMIS es muy importante para apoyar el proceso de decisión al nivel local. Porque es un sistema abierto donde los socios locales pueden elegir sus indicadores ellos propios, ¿no? Y no tienen que seguir una lista de indicador ya seleccionada por ellos. Pero hay otras partes donde se necesita hacer otra cosa. Por ejemplo, en Burkina Faso trabajan muchísimo en las dimensiones del medio ambiental y la relación con las dimensiones sociales. Entonces, hay objetivos diferentes entre estas herramientas que ya existaban y lo que proponemos, lo que, bueno, vimos con los expertos es que se hacía falta de una cosa un poco más global y también una cosa que puede servir para, ¿cómo se dice en español? Para con la comunicación, la diseminación de los resultados a un nivel global, ¿no? Para apoyar la decisión a un nivel un poco más agregado. Claro, está bueno. Ahí veo algunos comentarios que son muy interesantes o preguntas, ¿no? Una pregunta era sobre cuán importante es la agroecología en Argentina, por ejemplo, ¿no? Y bueno, justamente esta herramienta se diseñó con esas ideas, ¿no? Porque para poder decir cuán importante es, primero tenemos que saber cuántos productores hay agroecológicos. Y para saber cuántos productores hay, ¿cómo decidimos cuál es agroecológico y cuál no? ¿Verdad? Entonces, por eso es que una de las funciones de esta herramienta es poder evaluar a las explotaciones para ver en qué grado de transición a la agroecología están, Sí. ¿no? Y, por ejemplo, un productor puede utilizar
interacciones biológicas, como por ejemplo cultivos de cobertura y todo lo demás, o sea, muy, muy lindo, pero por ahí les paga muy mal a sus empleados, ¿no? O los tienen, bueno, y eso en esta herramienta que ustedes tienen, Se en puede realidad ver. no entraría dentro de la agroecología, ¿no? O hay desigualdades, o hay otros problemas, ¿no? O sea que en realidad todas las 10 dimensiones de los 10 principios de la agroecología se tienen en cuenta. Sí, sí, es más para identificar las fuerzas y las debilidades de cada sistema y ver cómo se puede apoyar para llegar a un sistema en general más fuerte. Para la pregunta de Argentina, me comentó hoy una colega Jimena, que es de Argentina, y me comentó que estamos trabajando con la provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Desarrollo Agrario, para implementar el TAPE en la provincia como línea de base para ver, bueno, para describir lo que se hace ahora y identificar unos puntos de entrada para mejorar los sistemas. Claro, exactamente. Hay un montón de preguntas re interesantes, pero nos van a sacar del, de la línea, pero están muy interesantes. Disculpen si no podemos tomarlas a todas. Eh, pero sí, Jimena, que es correntina, en realidad también trabajó antes de que la herramienta estuviera lista, ya trabajaba con el gobierno de Santa Fe, por ejemplo, Uh-huh. ¿no? También, y él también están muy interesados en aplicar esto. Este, bien, ahora, lo que decías es que herramientas como Luma de Brasil o Mesnis de México, etcétera, dejan un poco abierto al usuario elegir los indicadores, pero la herramienta Tape no. Entonces, bueno, en general no, pero lo que hicimos es seleccionar 10 indicadores de sostenibilidad que pedimos bueno, de informar, de aplicar. Y después lo que hacemos es revisar lo que puede faltar y agregar unos criterios de más, unos indicadores de más, si hay interés o necesidad para más. Lo que pasa es que con este mandato global necesitamos un mínimo para comparar los sistemas a nivel global, ¿no? Entonces necesitamos unos criterios que estamos seguros de encontrar por todos los pilotos, por todos los proyectos que vamos a hacer, y por eso hay una prescripción de 10 criterios que llamamos principales, y después se pueden agregar otros más complicados, más sofisticados, depende si existen los datos o la metodología, pero se pueden agregar y hacen parte del análisis también. Bien, hay una pregunta, pero te voy a dejar descansar un poco porque hablar otra lengua siempre cansa. Eh, para contarle a alguno de los compañeros que nos contacta que esto queda grabado en el canal de YouTube, ¿no? De Pablo Titanel. Que esta conversación queda grabada, así que la pueden ver después. Y ahora, por ejemplo, se casaron, etcétera, quieren verla luego o repetir alguna parte, va a quedar grabada ahí. ¿Sí? Bien, no, una de las preguntas que mandaba uno de los compañeros o compañeras era el tema de la resiliencia, como un ejemplo, ¿no? De los 10 elementos, resiliencia es uno de los elementos. Uh-huh. ¿Cuáles son? Obviamente no te voy a pedir que te acuerdes exactamente todo al pie de la letra, pero ¿cuáles son las grandes criterios que usan para resiliencia? Allora, la resiliencia la tenemos en las dos etapas centrales del TAPE, porque es un elemento, parte de los 10 elementos. Entonces tenemos una parte de la etapa 1, que es la caracterización de las transiciones agroecológicas, que tiene 4 ¿Índices? ¿Índices? índices para describir este elemento y tienen que ver con bueno, primero con el, ¿cómo se dice? Income, uh, ¿Ingresos? ¿Ingresos económicos? la estabilidad de los ingresos y la existencia de sistemas para hacer frente a una crisis. Por ejemplo, si hay un sistema de apoyo con la comunidad o de apoyo de sistemas de bancos. Entonces tenemos diferentes criterios así.
Y es también la resiliencia es también parte de la etapa 2 de los 10 criterios de desempeño principales que tenemos, porque allá también tenemos ingreso, pero también la valor, ¿cómo se dice? Added value. Valor agregado. El valor agregado del sistema y la biodiversidad del sistema, que es también una parte importante de la resiliencia. Y también otras dimensiones que son más de, por ejemplo, el acceso al terreno, ¿no? A las tierras. Entonces, la resiliencia La es una parte... tenencia segura de la tierra, digamos. La tenencia Sí, segura de la tierra. eso, sí. Y por ejemplo, para los sistemas de pastoralismo, si ellos se pueden mover con seguridad, si hay un acceso garantizado a los pastizales y todo eso. Entonces, se puede encontrar en diferentes puestos en la herramienta. Y bueno, no estoy segura si ustedes conocen a la herramienta Sharp, que fue desarrollada por la FAO para la resiliencia en particular. Y tenemos un 60-70% bueno, de indicadores que son, o de criterios que son iguales entre los dos sistemas. Entonces, es un poco por todas partes de la herramienta en puestos donde bueno, los criterios o las preguntas son específicas a la resiliencia y otras cosas que participen a la resiliencia. Sí, es bueno comentar que, digamos que esto es el resumen de muchas otras cosas que ya se han hecho, ¿no? Y que cada vez que invitábamos a un experto nuevo para tratar uno de los 10 principios, nos venía con una lista de 40 cosas, ¿verdad? Y era muy difícil decir, no, pero dame 4, 5, porque yo tengo 10 más, yo tengo 9 más, y si cada uno va a tener 40, tengo 400 indicadores, es imposible. Entonces era muy difícil que cada uno de los elementos tuviera pocos indicadores. Al final creo que hay 40 índices en general, ¿no? 37 ahora, o 37. 36, sí. Bien, Pero, perfecto. a ver, es una fase de piloto, entonces eso es lo que proponemos con el apoyo de los expertos que nos ayudaron, pero a ver si tenemos que agregar otros o si tenemos que consolidar dos entre uno, no, ya veremos, ¿eh? Es una fase de Claro. piloto, entonces no es una cosa final, quizás la tenemos que cambiar antes de validarla, ¿no? La herramienta es para que la use quién. Un productor, un técnico, un hacedor de políticas. ¿Para quién fue diseñada la herramienta? Bueno, el primer usuario de la herramienta me parece que es un técnico, una persona que entiende los criterios, cómo se hace una encuesta en una explotación, cómo se puede hacer el análisis de datos después. Entonces, el primer usuario me parece que es un técnico. Pero también, cómo desarrollamos como una cosa un poco simple, ¿no? Era una de las recomendaciones que tuvimos de la reunión de expertos es mantener una cosa simple y que no cuesta demasiado en tiempo o en dinero. Entonces me parece que se puede utilizar con un poco de ayuda al principio para los productores ellos mismos, ¿no? Como una herramienta de autoevaluación. De los productores mismos. Sí, entonces me parece que con un poco de ayuda al principio para entender cómo funciona se puede hacer fácilmente. Tenemos una herramienta ¿cómo se llama? De colector de datos online para colectar los datos que funciona con el Kobo Toolbox. Y este Kobo Toolbox, bueno, yo hace solo un año que lo conozco, pero me parece que ahora es una cosa muy importante para todos los que trabajan en el campo y que colectan datos. Y bueno, funciona muy bien, funciona también offline, entonces, bueno, tienes tu cuestionario en tu teléfono, en tu celular y cuando regresas a casa tienes el wifi y ya los datos se descargan automáticamente. Es muy, muy cómodo. Y eso se puede hacer con un celular normal, un tablet, es una cosa muy, muy sencilla. Y bueno, para mí los productores se pueden
encargar de esta parte también ellos mismos si tienen interés. Y en esa plataforma electrónica, es decir, yo voy a campo con mi celular, tengo la aplicación de ustedes y puedo ir completando y cuando Sí, vuelvo me conecto y eso va a un servidor y eso va hacia ustedes o eso lo podemos manejar localmente. ¿Qué pasa con esos datos? estos datos se descargan en el los UN server. Entonces, ¿cómo se dice un server? Un servidor, Un servidor un servidor. un servidor, gracias, de las Naciones Unidas. Entonces, los datos son seguras y para acceder al cuestionario tienes que registrar, tienes que tener un cuento con nosotros. Y bueno, nos mandas tu nombre, el número de tu cuento y te damos el acceso al cuestionario. Entonces es todo seguro Bien, y es así que podemos asegurar que la privacy de los datos se puede mantener. claro. Bueno, porque este sacrificio que se ha hecho, digamos, de no dejar todo librado al usuario, se hizo justamente para poder sistematizar, para poder llevarlo a una herramienta online y por otro lado para poder armar bases de datos globales, Sí, mundiales. ¿No? Porque la FAO, una de los mandatos, una de las tareas de la FAO son las bases de datos mundiales. ¿No? Ahí donde están todos los países, todos los años le envían a la FAO los anuarios de su producción, el área cosechada, todas las maquinarias que se vendieron, los pesticidas, etcétera, la carne, el consumo. También se manda información de las exportaciones, ¿no? También se manda información climática. La FAO tiene imágenes satelitales, tiene información de cuánto bosque hay, cuánta deforestación hay. Es el depositorio mundial de los datos de la agricultura, pero no había nada sobre agroecología. Entonces, esta herramienta también permite que la agroecología sea visibilizada dentro de las estadísticas mundiales de la agricultura, ¿verdad? sí. Con el fin de algún momento poder decir, bueno, miren, es importante, esta es la cantidad de productos que aporta, la cantidad de alimentos que aporta, por ejemplo, o de empleos. Sí, es importante porque ya como lo dijiste, de la base estadística de la FAO, todos la conocen, todos la critican porque siempre cuando una cosa es global es difícil encontrar su particular interés y, bueno, verificar que las cosas representan tu situación. Entonces, pero existe y lo necesitamos y los necesitamos en particular para desarrollar programas de apoyo, ¿no? Entonces necesitamos cifras, necesitamos datos para convencer al Banco Mundial, a otros socios así de financiamiento, que es importante investir en el tema. Entonces, si no tenemos datos, bueno, cuando llegamos, por ejemplo, al Banco Mundial, y les dijimos, bueno, tenemos que investir en la agroecología porque es importante para los productores, es importante para el medio ambiente, pero nos dicen, bueno, ¿qué es exactamente y cuántas personas, de cuántas personas estamos hablando? Porque nosotros tenemos que poner cifras de personas que reciben este apoyo. Y bueno, ¿cómo lo podemos medir? Antes y después de nuestro proyecto, ¿cómo vamos a decir si ayudamos o no ayudamos? ¿Cómo vamos a dar cuentos a los que pagan? Entonces, por eso me parece importante también. Bien, ¿y en qué países han tenido experiencias hasta ahora? Hasta ahora, casi 10 países en el mundo, pero con más datos. Argentina, por el piloto que tú hiciste con tus colegas en Patagonia. Tenemos un piloto bastante grande también en Camboya, con mi colega Abraham, que trabaja en la zona. Y pues tenemos también un caso con Senegal. Y bueno, por ejemplo, este jueves con mi colega Dario tenemos una reunión bueno, por internet para presentar la herramienta en Malí, para un proyecto Jeff, para hacer la línea de base. Tenemos un plan también en México y en Perú. Entonces hay países diferentes que son listos que ya tienes datos con el TEP o que son listos para empezar.
Bien, mira, hay una serie de preguntas que te quería hacer sobre la herramienta, pero voy a pasar a la última por si se corta y porque veo que mucha gente está preguntando. La última pregunta que tenía para ti era, y después podemos volver a las otras, era cómo puede hacer alguien que esté interesado en utilizarla, en aprender, en capacitarse, cómo puede hacer, a quién debería contactar. Por ejemplo, una compañera escribió desde la Universidad de Tucumán, que es un lugar del norte de Argentina, que por ejemplo se ofrecen como pilotos, ¿no? Tal vez podrías contar también cómo se fueron seleccionando los casos pilotos y en qué proceso estamos. Bueno, la primera cosa que podemos hacer es quizás dar el link para el documento para que los que están interesados puedan ir a ver de qué se trata el sitio del TED, también en el sitio de la FAO, para ver un poco más en detalles. Y pues se pueden conectar con nosotros. La selección de los pilotos, siempre estamos utilizando este proceso participativo. Entonces, para no dar para la selección nos parece importante tener un grupo de expertos y de socios de la zona para decidir juntos cuáles son los sistemas y los pilotos de hacer en cada país, en cada zona. Entonces, lo más que podemos mantener este proceso participativo, lo mejor para nosotros. Pero, bueno, si están interesados, por favor que se conecten conmigo y siempre podemos hablar y estamos desarrollando también como un paquete de presentaciones para diseminar. En esta situación de cuarentena es difícil llegar a las personas, no podemos encontrarnos, no podemos hacer talleres, entonces estamos desarrollando esta cosa un poco más virtual para presentar a distancia la herramienta y para que las personas puedan intercambiar ideas y... Bien. Justo. Bueno, no, porque digamos que la herramienta tiene un documento de base, ¿verdad? Y ese documento de base está disponible online. Es más, si no me Sí. equivoco, creo que puse el link cuando anuncié esta charla, y si no, lo voy a poner de vuelta. Y si no, vamos a armar una entrada de blog en nuestro blog del grupo, Sí. que es el giasp.org. Ahí vamos a poner un link para esta charla y también vamos a poner información sobre dónde se puede obtener la herramienta, por lo menos el informe. ¿Por Sí. qué? Porque más allá de la aplicación online, uno puede descargar ese reporte, ese informe en PDF, donde tiene todos los criterios y todos los índices. O sea que cuando nosotros lo probamos en Patagonia, no usamos una aplicación, lo hicimos a mano, digamos, ¿no? Sí. Valeria Álvarez, que es una colega nuestra, ella desarrolló un cuestionario, etcétera, y bueno, se aplicó a mano, o sea, no hacía falta porque nos interesaba evaluar directamente las explotaciones. Y tengo que decir que en ese proceso una cosa muy interesante fue que los propios extensionistas, los técnicos, los productores mismos, al principio estaban como muy reticentes, pero después estaban como muy contentos, porque como la herramienta pasa por todas estas dimensiones de la agroecología, es como que no se deja nada fuera en la discusión, ¿no? Y eso lo veían como algo positivo. ¿Qué experiencias nos podés contar de otros países, de otras regiones, de cómo recibieron Um, la herramienta? sí, pues gracias por estar. Todavía me ves porque yo todavía que... No, Te caíste, pero no importa. Es tarde, es tarde. Es tarde en es que Italia. tengo el cargador ahora. Bueno, gracias por el comentario sobre la experiencia en Patagonia. Me encanta porque por eso lo hicimos, ¿no? Lo que es muy diferente entre países lo que podemos ver. Por ejemplo, en Camboya trabajamos con 7 ONG diferentes, entonces el feedback que tenemos es muy diferente, depende del contacto que tienen. Pero hay una cosa siempre común, es que se necesita contextualizar la herramienta, se necesita presentar, discutir primero, quizás cambiar un poco los puntos de entrada, cómo
cómo hacemos las preguntas, qué tipo de palabras necesitamos, también la lengua, ¿no? También se necesita traducir. Entonces, este primer, la etapa, también antes de la etapa cero, entender la herramienta en el contexto local es muy importante. O después tenemos datos que no quieren decir nada. Bueno, y por eso lo que dijiste también bueno, utilizar el PDF del cuestionario o la herramienta online es importante también, porque para nosotros mejor si podemos planear el piloto juntos, discutirlo antes, y se necesita un poco de training también, un poco de presentación de la herramienta, bueno, por eso hacemos el paquete de apoyo, pero mejor no empezar solitos así en el campo, porque después es difícil trabajar con los datos y tenemos que regresar a revisarlos y todo. Claro, claro, porque digamos que uno puede sistematizar, usar los mismos índices en todos lados, pero no es según el contexto. Si estamos hablando de una explotación de gran escala comercial o una explotación familiar de autoconsumo en Mali o en Canadá, el contexto es muy diferente. Entonces, el Sí. valor de un índice no nos dice mucho si no entendemos el contexto, ¿verdad? Así que eso es importante. Entonces, Ann, estamos en una etapa ahora de piloto. Ahí se han desarrollado unos pilotos y los pilotos fueron diseñados de manera participativa con todas estas ideas de contexto. Y una vez que esta etapa termine, digamos, termina el 2020 y tenemos la herramienta online, la aplicación, tenemos los pilotos, ¿se piensa, por ejemplo, en desarrollar cursos tutoriales, ya sea online o cursos, talleres de formación? Sí, estábamos ya hablando con el equipo de cursos online de e-learning de la FAO. Si hay unos que no conocen la plataforma, por favor, es muy buena. Tienen un montón de cursos muy interesantes. Yo también lo utilizo porque aprendí tantas cosas en temas que yo no conocía. Entonces, en la plataforma e-learning de la FAO tenemos cursos muy buenos con certificados también. Entonces, es el plan, y ya estamos hablando con ellos a ver cómo podemos desarrollar un curso específico para TAPE cuando ya tenemos la versión final de la herramienta. Perfecto, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Ann. Pues a Quedan ti, 3 minutos antes de que se corte esto. Esto se corta así a la hora. ok. Entonces, quería aprovechar para darte estos minutos a vos, a ti, para ver si tenías algún mensaje final que quisieras dar. Podemos volver a la herramienta, podemos después tener otra charla con más avance de la herramienta, pero algún mensaje con el que quieras terminar esta charla. A ver, pues bueno, para mí hay un punto de interés un poco especial, es este tema de la ganadería, porque cuando practicamos del trabajo en la FAO en este tema, los dos mundos, los dos sectores no estaban bien relacionados, y ahora empezamos a poner un poco más de ganadería en el tema de la agroecología. ¿Qué es tu opinión en esta parte? Bueno, depende también de dónde estás, pero o de los que están participando también en el chat, ¿no? Si es una cosa importante, cómo se puede hacer, cómo podemos apoyar para poner un poco más de ganadería en el tema de la agroecología. Bueno, me parece que es un muy buen tema para una próxima charla. ¿Te parece? Vamos a identificar a alguien, nos quedan segundos nomás de conexión, pero bueno, es muy difícil pensar a la agroecología sin la integración, sin la circularidad que nos permite la integración animal-vegetal, ¿verdad? No digo que sea imposible, pero que ya sea con peces, con aves, con rumiantes, es muy importante la producción animal vinculada a la agroecología. Y también es muy importante, si lo vemos desde el punto de vista animal, producción animal independiente de la producción vegetal, también es No como que funciona. tampoco no funciona. Así que las dos cosas, ese sería un principio básico, ¿no? Que tenemos que perseguir. Por eso es que un poquito de carne hay que comer para apoyar esa diversidad en las fincas, ¿no? Pero siempre con carne responsable. Seguramente. Bueno,
Ana, muchísimas gracias. La verdad que fue un Gracias a placer. ti, gracias por la invitación y bueno, cuando quieras.